Ahora pasemos a endocarditis. En endocarditis hay algunas cosas que recordar. Lo primero es que la endocarditis afecta superficie endocárdica, ¿cierto? Entonces, si va a la superficie endocárdica, muchos de nosotros van a decir, ah, soplo, perfecto, ¿no? Pero no necesariamente, porque también involucra al septo y al muro. Entonces, pueden haber componentes de septo y mural y no necesariamente vamos a encontrar soplos, ¿ya? Entonces, eso como una pista clínica que no siempre se guíen del soplo, esperan a veces muchos buscar todos los síntomas clásicos. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Vamos a discutir acá los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo principal es preguntar al paciente si ha tenido fiebre reumática, sobre todo si es mujer, y válvula mitral comprometida, ¿no? Entonces, acá, válvula mitral y más en mujeres, ¿ya? Usualmente. Segundo, si el paciente consume drogas parenterales. Si es consumidor de drogas, perfecto, pensamos válvula tricúspide. Si es válvula tricúspide, manifestación derecha, endocarditis derecha. Perfecto. Si es una cardiopatía congénita, ¿qué cardiopatía congénita es de importancia para predisponer a hacer endocarditis? Sobre todo aquellas donde hay alta turbulencia, ¿ya? Entonces, si hablamos de cardiopatía congénita, buscamos las de alta turbulencia. Alta turbulencia, comunicación interventricular, coartación de aorta y tetralogía de Fallot, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una zona donde hay un reflujo de sangre que va desde una zona de alta presión hacia una de baja presión. Por eso es que tenemos ese compromiso. Ahora, hoy en día, tenemos bastante compromiso a nivel nosocomial, ¿ya? Nosocomial. Entonces, ya podemos tener, a causa de los pocos gram positivos, que son el agente marcado acá, bastante bacteremia, ¿ya? Entonces, muchos de ellos tienen que ver, los pocos, tienen que ver en su cápsula. En la cápsula está el factor de virulencia. Se pegan, hacen biofilm, se quedan pegados en la válvula y a veces es difícil, necesitan cirugía. Y otra patología que también debe considerarse factor de riesgo es el prolapso de válvula mitral con insuficiencia. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico, doctor, en esta endocarditis? El cuadro clínico, principalmente vamos a encontrar fiebre. Pero es una fiebre que es remitente, ¿cierto? Es decir, va a venir, puede persistir a pesar de los antibióticos, y eso es un signo de mal pronóstico. Y si hay más de 2 semanas de fiebre, usualmente ya hablamos de posibilidad de fenómeno embólico. El soplo está hasta en un 85% de los casos. Ya dije dónde no hay soplo, septo y muro, ¿ya? Y adicionalmente, el soplo tiene algunas características, ¿no? Puede ser un agravamiento de un soplo previo o puede haber una regurgitación, sobre todo, ¿no? Regurgitación de nuevo. Aparece una nueva regurgitación y muchas veces esto puede darnos complicaciones como ICC. Si nos preguntan hoy en día cuál es la causa número 1 de mortalidad en endocarditis infecciosa, es ICC, ¿ya? La causa número 1 de mortalidad. Seguimos. Manifestaciones periféricas. Hoy en día ustedes van a ver que tienen muchas, pero una de ellas es la hemorragia en astilla, ¿no? La hemorragia en astilla hay que siempre revisar a sus pacientes todas las partes periféricas, ¿no? En las uñitas, porque ahí pueden encontrar signos de fenómenos embólicos. También pueden encontrar petequias, podemos encontrar, a causa de vasculitis, ¿cierto? Podemos encontrar los nódulos de Osler en las yemas de los dedos. Osler también hay en otras enfermedades, por ejemplo, hay en lupus, en endocarditis molítica, en marántica, que es por cáncer, por ejemplo. Tenemos las lesiones de Janeway en palmas y plantas, ¿no? Siempre busquen ahí, y las manchas de Roth, ¿no? Que en este caso son hemorragias, ¿no? La retina pálida, en este caso, que se va a poder encontrar. ¿Qué más van a encontrar en un paciente con, en este caso, manifestaciones de una endocarditis? A veces hay esplenomegalia, ¿ya? Es importante, y pueden haber abscesos en el vaso. Y vamos a ver otras manifestaciones posteriores como artralgias, compromiso urémico y neurológico, que también es. Entonces acá las preguntas van a ir clásicamente a cómo se hace los criterios de Duke. Tenemos criterios mayores y criterios menores, ¿ok? Entonces en los criterios mayores están los hemocultivos, y los hemocultivos tienen que ser positivos en este caso. Son microorganismos típicos, pero están 2 hemocultivos separados en este caso, ¿no? O puede haber la persistencia de un mismo bichito, con un patrón de resistencia, claro, en 2 hemocultivos separados, ¿ya? Son bichos, microorganismos típicos, nos estamos refiriendo a los que están listados a su mano derecha, microorganismos típicos. Y en el ecocardiograma, ¿qué esperaría encontrar? En el ecocardio, yo espero encontrar, por ejemplo, vegetaciones, abscesos o una nueva dehiscencia, ¿cierto? El ecocardio es importante porque algunas veces, por ejemplo, nosotros queremos ver en válvula protésica, y en válvula protésica definitivamente decimos, hazle una ecocardiografía transesofágica, ¿no? Porque tiene mejor rendimiento. Pero tal vez para una situación en específico, la ecocardiografía transtorácica tendría mayor valor, que es para ver válvula tricúspide. Ok. ¿Cuáles son los criterios menores, en este caso, de Duke? Tenemos la A, la mnemotecnia de antecedentes, es decir, buscar si es usuario de drogas, si es cardiópata; la E, de fenómeno embólico, infarto, absceso, hemorragia; la I, de fenómeno inmunológico; la O, de fiebre, en este caso, acuérdense que endocarditis es una causa de FOD; y la U, de criterios sugestivos. Acá podríamos encontrar criterios mayores, no confirmatorios, es decir, un hemocultivo con un germen raro, no es clásico de lo que están mencionados acá, en 2 tomas, por ejemplo, o una sola toma, o hallazgos en el ecocardiograma que no sean vegetaciones, abscesos ni nuevas dehiscencias, por ejemplo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? 2 criterios mayores, un criterio mayor y 3 menores, o los 5 menores, 5 criterios menores, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer hoy en día para buscar la etiología? Porque esto también varía, ¿no? De acuerdo a la literatura, pero hoy en día ya todo está apuntando a Staphylo aureus. Válvula nativa, tenemos primera causa Staphylo aureus, segunda causa Streptococcus viridans, tercera Enterococcus, cuarta Hasek, y un 10% en válvula nativa tienen cultivos negativos, porque requieren medios especiales muchas veces para tener estos crecimientos. Aparte, entonces, si ustedes me dicen, oiga doctor, ¿cómo puedo hacer
el tratamiento para una válvula nativa, en este caso, en empírico, porque todavía no tengo los cultivos. Sé que es la primera vez, el paciente no tiene ningún factor de riesgo, no hay prótesis previa, entonces podría ir cubriendo vancomicina, podríamos cubrir con ceftriaxona, ¿cierto? Como terapia empírica. Entonces, ¿qué vamos a cubrir principalmente con vancomicina? Con vancomicina vamos a ir cubriendo Staphylo aureus, pero también podríamos cubrir al grupo de los enterococos. Y con ceftriaxona estaríamos cubriendo principalmente también al Streptococcus viridans y también al grupo HASEC, ¿no? En el grupo HASEC está principalmente Haemophilus, ¿no? Cardiobacterium, Ekenela, Quindela, Quindae, por ejemplo. Entonces, esos bichitos a veces tienen mucha dificultad en el crecimiento porque no se utilizan estos medios convencionales en la práctica. Entonces, en empírico podríamos ir en esta combinación, y si no quieren combinar, por ejemplo, con ceftriaxona, lo que se puede utilizar es gentamicina, ¿no? O gentamicina, porque la genta también te cubre enterococos, sobre todo por ello, ¿no? Muy bien. El tratamiento de elección en el caso de válvula protésica. Miremos primero, si es una válvula y la infección ha sido antes de los 2 meses de la cirugía, a la cabeza también está Staph aureus, pero también está epidermidis, recuerden por las próximas lesiones, ¿no? A la piel, y enterobacterias también. Si es tardía más de 2 meses de la cirugía, aureus, epidermidis y luego viridans. Entonces, acá en el tratamiento empírico, nuevamente empírico, ¿qué podríamos dar para una válvula protésica? Nuevamente, nuestra cabeza va a ser vancomicina. De los antibióticos que llegan mejor a la válvula cardíaca, vancomicina es uno de ellos, pero le vamos a juntar gentamicina en este caso, ¿no? La genta acá nos da poder para cubrir, aparte, enterobacterias, estreptococos, también podríamos cubrir, y podrían hacer sinergia con rifampicina, ¿ya? Entonces, estas opciones son importantes para que recuerden dentro de los tratamientos empíricos, estoy mencionando, no son tratamientos dirigidos. Cuando uno ya tiene el bicho identificado, se habla de tratamiento dirigido. ¿Qué más podemos buscar en el laboratorio para hacer mi diagnóstico de endocarditis? Podríamos hacer el control. Oye, en estos pacientes se está elevando el BCG, hay hipergamaglobulinemia, ¿no? A veces vienen así, tienen factor reumatoideo positivo, ¿no? Pero también si yo quisiera hacer el diagnóstico no solamente por estos criterios de Duke, ¿no? Que ya son antiguos, hoy en día podríamos buscar, sobre todo cuando hay fiebre de origen desconocido, a través de una tomografía por emisión de positrones llamada PET, podríamos hacer el diagnóstico de endocarditis, o también buscar lo que es la gamografía cardíaca. Son dos opciones que podrían considerar hoy en día para hacer diagnósticos de endocarditis, ¿ya? No se queden solo con los criterios de Duke, muchas veces en la práctica vemos que no hay crecimientos en los cultivos. Muy bien, ahora sí, pasemos a algunas preguntas. La rifa es un agente que te produce sinergia principalmente contra los cocos gram positivos, como Staph aureus, y su poder es magnífico. Es un agente que llega muy bien también a válvula. ETT es ecografía transtorácica y ET es ecografía transesofágica. Sí, ahorita no vamos a mencionar las indicaciones quirúrgicas. Dice la compañera Gilda que es un loco. No, de manera personal. Ya. Válvula nativa. Tratamiento es para las vegetaciones, sí. Así es. El soplo es un criterio para endocarditis, es un criterio clínico. Ya les he dicho que no siempre hay soplo. FOT es fiebre de origen desconocido. Las válvulas protésicas están hechas de biofilm, por supuesto que sí. Lupus, endocarditis por marasmos en pacientes oncológicos, ya. Ok, sigamos entonces. Cuando hay endocarditis con cultivos negativos, usualmente buscamos gérmenes que no tienen rendimiento, ¿no? En el diagnóstico. Acá hemos hablado de los gérmenes HASEC principalmente, pero también hay otros que requieren, algunos de los grupos de los estreptococos, por ejemplo, requieren medios de enriquecimiento específicos de laboratorio. Habíamos dicho que en válvula nativa eran negativos los cultivos hasta un 10%. Pero ¿qué pasa con entidades, por ejemplo, como Coxiella o Bartonella? No los vamos a hacer diagnósticos a través de hemocultivos, de la misma manera para Brucella. Y estos justamente son algunas de las causas de endocarditis con cultivos negativos que se deberían considerar. Diagnóstico, inmunofluorescencia, Bartonella pueden hacerlo a través de inmunofluorescencia, también PCR o Botabresa, dependiendo, y Brucella también por mercaptetanol o las pruebas de screening clásicas que vamos a mencionar como rosa de bengala. Complicaciones extracardíacas en articulares, ya principalmente estas artralgias. El paciente a veces viene por dolor de espalda, ¿no? Y ya el paciente puede estar incluso hasta haciendo compromiso tipo espondilolisitis, ¿no? Estos compromisos pueden ser oligo o monoarticular, cualquiera de los dos, y son proximales. Neurológicos, hasta en un 60% de los casos de las endocarditis van a ir y van a ser fenómenos embólicos, ¿ya? Ojo, que cuando hablamos, por ejemplo, de lo que se llama un aneurisma micótico, no necesariamente nos estamos refiriendo a que hay bacterias, perdón, hongos. Micótico no es en este caso por hongos, es por acúmulo de bacterias en este caso, ¿ya? Y eso es una manifestación a nivel del sistema nervioso central. Y manifestaciones renales en este caso podemos tener uremia, glomerulonefritis e hipocomplementemia. Mucho cuidado con eso. Acá ya nos estamos yendo a la pregunta de su compañero. ¿Qué condiciones consideramos recambio valvular quirúrgico? Cuando hay ICC, ¿no? Y hay una ruptura de velo, por ejemplo, definitivamente tienes que ir a cirugía. Ruptura de velo o disfunción de válvula. ¿Qué más? Cuando hay bacteriemia persistente. Estás dándole antibióticos, ¿no? 2 semanas y a pesar de eso sigue creciendo el mismo bicho, ¿ya? Otro, cuando hay absceso en miocardio. También es otra complicación.
Otro, cuando la vegetación mide más de 10 milímetros. Y esto es controversial. Yo en la práctica clínica me paro peleando, porque sé y por experiencia particular, aunque es corte y todo el día es medicina basada en evidencia, pero vemos bastantes complicaciones con este punto de corte del tamaño de la vegetación, en este caso sí, de las vegetaciones que se están hallando. Y algunos bichitos, ¿no? Porque, por ejemplo, Staph aureus puede dar biofilm, si es bien difícil a veces tratarlo, a veces hacen bastante recurrencia, pero en este caso, hongos, Coxiella, definitivamente van también a cirugía, ¿ya? Condiciones para profilaxis infecciosa. ¿A quién le voy a dar profilaxis? Sobre todo, vamos a buscar quiénes son de alto riesgo. Entonces preguntamos, ¿usted ha tenido un episodio previo de endocarditis? ¿O usted es portador de una prótesis valvular? ¿Usted tiene una cardiopatía congénita que no se ha corregido? Por ejemplo, ¿no? CIA, por ejemplo, ¿no? Bien difícil. Una valvulopatía, o es un trasplantado, por ejemplo, cardíaco. Esas situaciones ya te llevan a pensar en que son condiciones de riesgo. ¿Y qué procedimientos son los de riesgo? Acá está, manipulación en silla, regiones dentales periapicales o perforación de mucosas. O sea, si te van a hacer una endodoncia, en pocas palabras, de todas maneras tienes que recibir amoxi 2 gramos 1 hora antes del procedimiento, ¿ya? Porque si no, tienes el riesgo de hacer estas endocarditis. Muy bien. La vegetación, tamaño mayor de 10 milímetros en la vegetación puede condicionarnos a necesidad de cirugía. A ver, nuevamente, las indicaciones de cirugía. Las indicaciones de cirugía son, 1, la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando hay ruptura de velo o disfunción de válvula. ¿Ya? Por lo general ahí hay bastante discusión, pero nosotros mandamos eso. Si es una insuficiencia severa, todo lo que es severidad en la ecocardiografía ya deberías considerar de todas maneras una cirugía. Cuando hay bacteremia persistente, es decir, cuando hay definitivamente bicho que sigue creciendo a pesar del tratamiento antibiótico. Habíamos dicho que dentro de las condiciones de la ecocardiografía eran importantes buscar algunas características para los criterios mayores, por ejemplo, vegetaciones, abscesos o nueva dehiscencia. ¿Ya? Entonces, nueva dehiscencia, definitivamente, cirugía. Absceso, también, en el miocardio. El tamaño de la vegetación, más de 10 milímetros. Ahí me preguntaron qué era la vegetación, pues es el acúmulo de todas las bacterias que se están presentando, se pegan con una matriz de proteínas, se juntan todas ellas y vas a ver al momento de hacer la ecocardiografía como una imagen que está ahí flotando, ¿no? Ese es todo el acúmulo de bacterias y eso implica que hay una alteración en el jet, en el flujo de las cavidades y eso también puede producir desprenderse y hacer émbolos, ¿ya? Hongos, Staph aureus, Bartonella, Brucella, también por lo general son indicaciones de cirugía. Staph aureus es una indicación relativa, sobre todo cuando es rebelde al tratamiento, ¿ya? Ok, entonces, vamos a ver, bacteriemia persistente, eso depende, porque el cultivo puede ser a los 3 días y definitivamente puede seguir persistiendo la fiebre. A veces es bien difícil porque el organismo demora en crecer, pero es un problema. A ver, acá nos consultan las predisposiciones con la amoxicilina. Bueno, si es alérgico a la amoxicilina, podrías utilizar clindamicina, ya 600 miligramos, 1 hora también antes del procedimiento. Y si es otra opción que requiere, cefalexina, también 2 gramos antes del procedimiento. A ver, las indicaciones quirúrgicas, Bartonella también va a cirugía, sí, perfecto. Ya luego de la cirugía también, ya. El soplo, usualmente, acuérdense que es un nuevo soplo, ¿no? Es un agravamiento. Si tienes un soplo diastólico y se va a agravar en intensidad, ¿no? O más focos en la auscultación, eso puede ser una característica en endocarditis. O si hay regurgitación, de nuevo, ¿no? Son las características que debes encontrar. Nuevamente, no siempre vas a encontrar soplo, no es un criterio sine qua non para endocarditis. Entonces, acá están las pepas. Sospechamos cuando hay una fiebre, muchas veces, sin foco previo, y hay un soplo de reciente aparición. Esa sería otra característica. Y si es de válvula aórtica, vamos a ver manifestación de bloqueo cardíaco. Prácticamente la principal causa de muerte es la insuficiencia cardíaca. Cuando va a cirugía izquierda, de cavidades izquierdas, insuficiencia cardíaca. Válvula derecha, persistencia de la infección. Acá, sobre todo, tenemos bastante persistencia de los cultivos, sobre todo de Staph aureus. Hasta 2 semanas de tratamiento antibiótico podríamos darle de chance. Si es que sigue creciendo el germen en las 2 semanas, ya definitivamente planteen la posibilidad de cirugía vascular. Entonces, recuerden acá sus tratamientos antimicrobianos en el caso de HASEC. HASEC tenemos ceftriaxona. Si es un enterococo sensible a penicilina, ampigenta, recuerden que hay sinergia en esta combinación para los enterococos. Si es resistente a la penicilina, tenemos opciones como banco y genta también, porque ya es resistente acá. Genta le hace sinergia también. Si es sensible a Staph aureus, por favor, no den vancomicina, den oxacilina o cefazolina. La banco acá, cuando es sensible el estafilococo es mal pronóstico en algunas ocasiones. Y si solamente si es resistente a meticilina, consideren acá vancomicina y otra opción que trabaja con cargas también es la daptomicina, ¿ya? Entonces esas son las características para que puedan ir recordando entre sus opciones. Muy bien. Entonces, ahora, recordar ya les hemos dicho, solamente para recordar, los gérmenes HASEC, Haemophilus para influenzae, tienen Aggregatibacter, o también tienen Actinobacillus, ese es el otro nombre, tienen Cardiobacterium, Eikenella y Kingella, ¿ya? A veces también en la nemotecnia de HASEC a veces es HAPSEC también, porque a veces incluyen la Bartonella, ¿no? HAPSEC, a veces va ASEC y a veces va HAPSEC y la B es de Bartonella. Ok, vamos a pasar al siguiente tema, antes de participar en esta pregunta. A ver. Esa es una muy buena pregunta. A ver, la moxi, 2 gramos se hace a todos los pacientes o solo los que tienen factores de riesgo y con los procedimientos que involucran procedimientos de encía, por ejemplo. ¿Cómo hacemos los controles del tratamiento, Angelino? Esa es una muy buena pregunta, ¿ya? Porque, por ejemplo, tú le haces el
el tratamiento y deberías indicarle para una endocarditis una ecocardiografía de control, por lo menos casi al finalizar el tratamiento por vía endovenosa. El tratamiento para la endocarditis puede ser idealmente considerado entre 4 a 6 semanas, dependiendo del germen y la resistencia que tenga, ¿ya? Pero imagínate que tengas un Staph aureus sensible, ¿no? Y ya le diste su tratamiento, completaste oxacilina o completaste cefazolina a las 4 semanas, le pides su ecocardiografía para valorar, uno, la presencia de cómo está la disfunción, de válvulas, si no hay nuevo compromiso, si la vegetación ha disminuido en tamaño, ¿no? Y si obviamente en la clínica ya no hay fenómenos embólicos. Eso manda a la clínica, manda el ecocardio al final del tratamiento, pero hay en algunos escenarios ya para la vida, ya es porque nosotros hacemos, en este caso, PET scan también, cuando queremos ver, el PET scan es una tomografía por emisión de positrones que nos puede alumbrar la parte específica todavía que está con daño en el corazón. A veces hemos tenido endocarditis muy buenas en tratamiento, ¿no? La vegetación baja en tamaño, pero todavía se quedan focos, abscesitos chiquitos, por ejemplo, en vasos, así, y requiere extender el tratamiento, ¿ya? Entonces hoy en día está modificándose eso, pero tienes criterio clínico, criterio ecocardiográfico, y si deseas algo más complejo, el PET scan. Muy bien, ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. Mujer de 35 años, hace 3 semanas, cursa con malestar general, hiporexia, luego se agrega febrícula, ¿no? Febrícula, sudoración nocturna, ¿no? Y tiene emergencia, está cefalea intensa, y tiene rigidez Kernick positivo. O sea, hay probablemente signos meningios, cefalea y vómitos. ¿Cuál es el examen de elección? Tenemos tomografía cerebral, PPD, ADN líquido cefalorraquídeo, radiografía radiografía de tórax. A ver qué opinan. A ver. Ya. ADA tiene falso positivo con crito, es interesante. Dicen ADA en LCR, A, C, ADA en LCR, C, 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 PPD. ¿Quién se enseña neumología? Es mi gran pregunta. ¿Quién se enseña tuberculosis, por cierto, en Viamedic? Solamente por curiosidad, para saber. ¿Me lo pueden escribir? Porque sí me interesaría ver, porque los diagnósticos de tuberculosis en Perú ya han cambiado bastante, ¿eh? Y estas preguntas son viejas en realidad, o sea, ya no tienen nada que ver, ya miren. Bueno, entonces les voy a hacer como una mini clasecita chiquitita de marcadores de tuberculosis, porque realmente, ya, el ADA, recuerden que viene de la adenosina aminasa producida por los linfocitos en específico, ¿no? Pero es muy inespecífico. Si hoy día a mí me dicen, ¿dónde, doctor, utilizo más el ADA hoy en día yo lo utilizo para valorar una TB, por ejemplo, pericárdica, ya, pericárdica principalmente. Y principalmente la otra indicación podría ser en pleura, pero también cada vez está menos, porque en pleura hay otros métodos de más rendimiento. ¿Ya? ¿Alguien más que se le ocurra dónde se puede utilizar el ADA? A nivel, tal vez, de líquido acítico, ¿no? Para ver una TB enteroperitoneal, ¿ya? Pero en el resto, ya, porque hoy en día tenemos pruebas de diagnóstico. O sea, si me dicen esta pregunta hoy en día, 2021, con los criterios y lo que hacemos, ya nadie, pues, generalmente en un hospital nivel 4, bueno, ya no utilizan el ADA, estamos utilizando GeneXpert, ¿ya? Entonces, el GeneXpert es una metodología que está aprobada y avalada por OMS para el diagnóstico en este caso, de una MECTB. Y lo que va a hacer es detectar específicamente el DNA de la micobacteria, pero también te ayuda con el plus de detectar el gen R3B que marca la resistencia a la rifampicina. O sea, a mí, si me dijeran esta opción acá como es GeneXpert en LSR, yo le marco GeneXpert definitivamente. El cuadro puede estar muy orientado para una MECTB, pero la pregunta acá, y lo que les van a decir para todavía lo que formulan las claves, es un ADA, ¿ya? Pero solamente para que puedan tener como una regla general esas acepciones. Muy bien. Entonces, hablemos un poco de infecciones del sistema nervioso central. Recordar que acá usualmente tenemos pleocitosis en el LSR, ¿ya? Que es una característica, usualmente en meningitis, pleocitosis, pero también tenemos las clasificaciones. Aguda, usualmente cuando es menos de 5 días, prácticamente el 75% de los gérones vienen de la comunidad, ¿ya? Pero también tenemos las formas de presentación subagudas, más de 5 días, en inmunosuprimidos, comorbilidades, y las crónicas, cuando son más de 4 semanas. Cuando hablamos de una meningitis viral, sobre todo, en las características de una meningitis viral van a primar fiebre y cefalea, ¿ya? Pero si a nosotros nos preguntan, y clínicamente, ¿cómo podríamos diferenciar una bacteriana? Porque en la bacteriana ya viene un cuadro más tóxico, ¿no? Vienen náuseas, vómitos, rigidez marcada. Entonces, eso podría aumentar. Pero al final ya sabemos que el diagnóstico va a ser a través de punción lumbar. Y la punción lumbar te va a marcar algunas características. En la bacteriana predominan principalmente los polimorfonucleares. ¿Cómo está la glucosa? Está consumida. ¿Cómo están las proteínas? Están elevadas. La presión puede mantenerse elevada o normal en algunos casos. En la meningitis viral, usualmente vamos a tener predominio de mononucleares, pero usualmente en este caso son menos de 1000. La glucosa tiende a estar normal, la hiperproteinorraquia puede estar, pero es un leve incremento. Y la presión también puede estar normal o incrementada. En la tuberculosis y en hongos es predominio mononuclear. Ojo, cuando la tuberculosis es muy aguda, te puede dar vasculitis y eso también te puede elevar los polimorfonucleares, pero por lo general es más mononucleares. La glucosa está consumida en MECTB o MEC fúngica y también las proteínas están elevadas. Perfecto. ¿Y cómo está la presión de apertura? Acá sí está elevada, sobre todo en TB y hongos, porque podemos encontrar hipertensión endocraniana muchas veces. ¿Alguna pista, doctor, que nos podría diferenciar para herpes virus en el LSR? En herpes virus, sobre todo en LSR, también podríamos encontrar, por ejemplo, hasta un 20% de los casos hematíes, ¿ya? Si ustedes encuentran presencia de hematíes en el LSR, ¿qué podrían pensar adicionalmente? O, perdón, no hematíes, sino líquido santocrómico, porque se ha visto una bastante santocromía, visto relacionado con lo que es MEC por TB. Sin embargo, santocrómico nosotros más lo identificamos para hemorragia subaracnoidea, ¿ya?
Recuerden eso cuando lleven ya su repaso de neurología. Entonces, habíamos hablado de las meningitis y algunas de las características. ¿Qué más? A veces en estas meningitis linfocitarias o virales está también la definición de meningitis aséptica, ¿no? Es decir, no siempre de rutina no vamos a encontrar la presencia de virus que se puedan detectar, porque generalmente la detección de virus es a través de DNA. Entonces es bien difícil en la práctica clínica. Pero los enterovirus, ¿no? Los herpes virus, algunos virus como arbovirosis, de arbovirosis y VIH, podrían producir lo que se llama meningitis aséptica, ¿ya? Detección de algún virus que no siempre se hace de rutina, pero acá el manejo es de soporte, ¿ya? Ahora, ¿qué es una encefalitis? ¿Por qué se caracteriza una encefalitis? Porque la encefalitis, aparte, el plus es la alteración del estado mental. Si hay estado mental alterado, vamos a encontrar con fiebre, crisis convulsiva, puede haber focalización reciente, ¿no? Y también podemos hallar hallazgos alterados, por ejemplo, en la resonancia magnética. ¿Qué cosa encontraríamos en una resonancia magnética? En una encefalitis por virus de herpes simple. En la resonancia magnética podríamos encontrar hipointensidades, ¿no? Hipointensidad a nivel temporal. Y es bilateral, por ejemplo, en herpes, ¿ya? Entonces, el paciente que tuvo su primera infección por herpes genital puede tener estos cuadros posteriores, sobre todo si hay inmunosupresión con encefalitis, hipointensidad temporal. Y hay una entidad, sobre todo en herpes, que se llama la meningitis de Mollaret. Entonces, Mollaret se está refiriendo a una meningitis recurrente, ¿ya? Recurrente por virus de herpes 2. Y es más, digamos, atenuada que el primer episodio de meningitis. O sea, hasta ahí ya tenemos algunas de las pistas que podrían tener. Algunas pepas, cuando coge toda la leptomeninges, tuberculosis, romboencefalitis, listeria, meningitis en base, ya vimos los pares craneales que se afectaban, TB, crito y neurolues que también dan bastante vasculitis, dan bastantes estos fenómenos de vasculitis, ¿ya? Ok, entonces hasta ahí tenemos las características de estas. ¿Qué pasa en el huésped que es menos de un mes? ¿Qué patógenos vamos a identificar principalmente? Listeria, ¿no? Listeria, pero también podría haber E. coli y estreptococo del grupo Agalactiae. Si tenemos listeria, tratamiento que podríamos agregar es ampicilina, pero puede ir más menos genta en empírico en el neonato, porque con genta también podríamos cubrir E. coli y también el estreptococo. Agalactiae se muere con ampicilina. De 1 a 23 meses podríamos tener, ya cambia, ya no es listeria tanto, pero podríamos tener estreptococo Agalactiae, podríamos tener E. coli, y en algunos casos ya empieza a aumentar los agentes que son más típicos para la población adulta, como Haemophilus influenzae y neumococo, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, algunas opciones de tratamiento, principalmente yendo contra la cobertura con Streptococcus galactiae, ¿no? Entonces podrían cubrir con gentamicina, por ejemplo, cubriendo E. coli, Streptococcus galactiae, pero también Haemophilus influenzae, neumococo, podrían cubrirlos con cefotaxima, por ejemplo, ¿no? Que llega muy bien y les gusta, sobre todo en población pediátrica. Los pediatras utilizan más cefotaxima que nosotros. De 2 a 50 años ya empiezan los clásicos. Si me preguntan cuál es el agente causal número 1 de meningitis de la comunidad, en este caso podría ser neumococo, ¿no? Uno tiene el neumococo metido, colonizado, usualmente en fosas nasales, y hace este cuadro diseminado, ¿no? Va a la sangre y luego va al sistema nervioso central. Entonces acá, para neumococo, en empírico podríamos iniciar con Septria y vancomicina, por ejemplo, ¿no? Para neumococo y cubriendo estas especies. Más de 50 años podríamos tener principalmente también neumococo, lo mismo, meningococo también, pero le agregamos nuevamente listeria en adultos mayores. ¿Qué otros grupos poblacionales tienen riesgo para listeria? Que no sean los neonatos ni los adultos mayores. ¿Alguien recuerda? Sobre todo en gestantes, ¿no? Gestantes. Entonces, si tenemos gestantes, le agregamos a la Septria y a la Vanco, le podríamos estar agregando su ampicilina, ¿cierto? En este grupo poblacional. No me importa dar 3 cosas, pero ampi me está cubriendo listeria. Si tienes fractura de base de cráneo, pensemos pues en neumococo, ¿ya? Pero otra opción también sería Haemophilus influenzae. Igual, Septria y Vanco. Trauma penetrante de cráneo. Si tenemos trauma, ya podríamos pensar en pueden meterse bichos, ¿no? Desde enterobacterias, bacilos gram negativos, pero también estafilococos, ¿no? Igual también acá podrían cubrir con una opción como Septria y Vanco. Casi todos en empírico van a ir con Septria Vanco, ¿no? Por lo general. Y para post-neuroquirúrgico, sobre todo, considerar Staph aureus. Staph aureus, y en algunos casos pseudomonas, sobre todo. Acá sí la cobertura podría ir con esta de acá, ceftazidima, sobre todo si queremos cubrir pseudomonas más vancomicina. Cuando hay derivación del LSR, principalmente si es temprana, Staph epidermidis, ¿no? Si es Staph epidermidis, de todas maneras, si es intrahospitalaria, ceftazidima y vancomicina podría ser una opción. Ok, entonces si ya tienen todas esas condiciones, perfecto. No estamos hablando del escenario del paciente VIH, por ejemplo, que ya tiene algunas otras características. Entonces acá vienen las preguntas. Si el paciente, vamos a ver un ratito, a ver, inmunodeprimidos, embarazo, ¿cuál es la característica del LSR en MEC de amebas de vía libre? Ya, eso es interesante porque sí lo han preguntado ahora último, ¿ya? Entonces, ahorita te voy a detallar todo eso, pero vamos avanzando. Hay presión de apertura elevada, consumo de glucosa y elevación de proteína. Esas son las características. La pregunta puntual, pero podemos detallar un poquitito más acá. Entonces, dice, si se identifica el GRAM, el LSR, agente y tratamiento. Si tenemos cocos gram positivos, ¿qué vamos a encontrar? Si son cocos gram positivos, ¿en quién pensaríamos? Si es un líquido purulento, ¿ya? Porque también hay cocos gram negativos y bacilos gram positivos. Esta es la más fácil de todos. Bacilo gram positivo, listeria, ya. Tratamiento, ampicilina. Pueden ir con más menos genta. Si son cocos gram negativos, vamos a buscar principalmente meningococo. Si hay meningococo, tendríamos que cubrir con un agente tipo ceftriaxona o cefotaxima, ¿no? Que son las que llegan muy bien al sistema nervioso central. Cefotaxima. Listeria, ampi, más menos genta. Y si tenemos cocos gram positivos, ya principalmente si es un tipo coco, neumococo. Ojo, las preguntas nuevamente vienen así, con esto, ya no te están dando este detalle. Si es neumococo, Septria
y banco. En empírico, ¿no? De acuerdo, ya ves tú la sensibilidad del neumococo, puedes quitar la banco o te quedas solo con, o solo te quedas con vancomicina y le suspendes la sepsis. ¿En qué casos hacemos prevención? Perdón, antes algunas características. En meningococo. Tenemos meningococo en Perú, es poco, ¿cierto? Pero hemos visto algunos serotipos agresivos en el norte. Los W, por ejemplo, los 157 son específicamente agresivos. Y hoy en día ya se recomienda la vacunación para meningococo en Perú. Deberíamos hacerlo de manera rutinaria, a pesar de que predominan en ambientes donde hay, sobre todo, climas bastante húmedos y fríos, ¿no? Como en Chile, por ejemplo, tienen bastante meningococo. Pero no se extrañen que en Perú, posterior a la pandemia, vamos a tener brotes, incluido también brotes de meningococo. Entonces, si ustedes ven en estas características en un paciente que tiene meningitis, pero tiene exantema, y es diseminado, y es maculopapular, ojo, que este paciente puede tener una meningitis por meningococo y tiene una complicación, que alguna vez sí lo han preguntado. Esta complicación es un síndrome que afecta y se lleva sobre todo las glándulas suprarrenales, es decir, hace una insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Alguien sabe cómo se llama? A ver, ¿quién da más? Insuficiencia suprarrenal, ahí está, Waterhouse-Friedrich, ahí está. Addison no, es el síndrome de Waterhouse-Friedrich, ¿no? Como lo han escrito ahí, Waterhouse-Friedrich. Ya, entonces insuficiencia suprarrenal secundaria en el caso de un meningococo. Es agresivo y mortalidad garantizada. Perfecto. Entonces, si tú tienes un contacto con un caso, estás evaluando en la emergencia y un paciente ya vino, tiene su exantema, tiene la meningitis y documentas el meningococo, mira que con meningococo deberíamos utilizar a todos los casos, todos los contactos, si hay en casa de un huésped así, niños no vacunados o no inmunizados, o hay inmunocomprometidos, los niñeros, prácticamente todos los que pueden haber tenido contacto con secreciones, van a rifampicina por 2 días, ¿no? 600 cada 24. Ojo, que eso es una recomendación, pero en las guías internacionales también lo recomiendan para Haemophilus influenza tipo B. Lógicamente, Haemophilus influenza es importante, porque acá por lo general no lo establecemos, ¿ya? Pero sí es importante porque pueden verse estas estrategias acá. Entonces, acá para Perú, principalmente preguntan por meningococo, es por 2 días. Acá método diagnóstico para MECTV es GeneXpert, tuberculosis, ya les había dicho, el ADA no tiene muy rendimiento, pero cuando el ADA está ahí, el punto de corte es más de 9 unidades, ¿ya? Internacionales por ml. Listo. Aparte, ahora, ¿qué nos están preguntando? Ya, la respuesta para su compañero. Entonces, su compañero ha preguntado, voy a tomar esto de acá. Entonces, su compañero preguntó algo de amebas. Y en amebas tenemos algunas, ¿no? Si es aguda, podríamos tener acantamoeba. Si es acantamoeba en el agudo, usualmente puede requerir, sobre todo el antecedente ahí, del uso de lentes de contacto, ¿no? Pero en cuadro compromiso, así, tipo una diseminada y purulenta primaria, está la Naegleria. Naegleria fowleri, recordar ustedes que es bien agresiva, hasta un 99% de mortalidad, ¿ya? 99% de mortalidad. Y como tal, prácticamente puede, la Naegleria, ¿no? En este caso, así se comporta, es primaria y purulenta. Ya. Pero también tenemos formas crónicas, pues, ¿no? Y es la que más tal vez tienen un antecedente y las que más se ven en Perú. Por ejemplo, la forma granulomatosa crónica, ustedes busquen a Balamutia, ¿no? Balamutia mandrilaris. Si es una Balamutia mandrilaris, van a buscar una lesión en la piel, porque por lo general, cerca a la fosa nasal, hay una lesión en la piel sobre el cual, pues, es necesario dar justamente este antecedente, porque por ahí va y se inocula, ¿no? Entonces, prácticamente hay un rascado, pasan las amebitas, y lo que hacemos en el LCR, ya dije bien claro, en el LCR teníamos disminución de la glucosa, aumento de proteínas, hay hemorragia, sobre todo en las encefalitis necrotizantes, y ¿qué le pedimos para hacer el diagnóstico? En el GAM le podemos pedir la presencia de trofozoitos, ¿ya? Con tinción de Gemsa y de Gray, pero a veces llegamos hasta PCR. Esto es en el LCR de las amebas, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Ok, entonces acá definitivamente si me preguntan tratamientos, ya eso es algo más complejo, pero solo por cultura general, si lo desean saber, en tratamiento tendríamos que aplicar varios, ¿no? Anfotericina, rifampicina, podríamos utilizar fluconazol, podríamos utilizar mintefosine, ¿no? Que es la droga de elección, o acitromicina. Miren, prácticamente son 5 medicamentos que se dan, es una bomba que se da para amebas de vida libre.